ya está con nosotros el ingeniero José Blandón. Y es que yo no sé ni siquiera de qué podemos hablar, porque todo es como, todo está enredado. Es decir, si tocamos el caso de Breche, es un enredo. Esto de la fuga de este caballero es un enredo. La economía, pues ayer los números de Contraloría dicen que hasta octubre hemos crecido es 4.32. Se habla de aumento del desempleo. Pues el PRD en la encrucijada de qué va a hacer el próximo martes, o más bien el próximo martes, sí, para la escogencia del reemplazo de Erasmo Pinilla. Es decir, todo complicado. Por favor, parece un batido de... encienda la lámpara de Diógenes e ilumínenos el camino. Bueno, buenos días a todos, buenos días Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Yo le voy a decir algo, un par de anécdotas antes de entrar a este tejemeneje que tenemos en el mundo y en Panamá. Yo disfruto mucho cuando Fernando explica las efemérides, porque si no ustedes se han dado cuenta, él tiene en el prompter una línea que señala el hecho, pero lo que él está diciendo es conocimiento. Yo disfruto mucho porque pocas personas tienen ese conocimiento de la historia que tienes tú y de la economía, y tienen esa, digamos, capacidad de informarla. ¿Y por qué es importante este segmento? Hombre, porque ellos nos están indicando a nosotros que los pueblos que no conocen su historia cometen los mismos errores. Y si usted no sabe su historia, no sabe para dónde va. Le voy a contar un par de anécdotas. El mariscal Tito, ese que trabajó 4 años y gobernó 40, y otros que trabajan 40 para gobernar 4. El mariscal Tito tenía una gran costumbre. Él almorzaba con una botella de whisky. Sí, se la tomaba solo, toda. Chivas, completita. Buena costumbre, hombre. Una costumbre buena, es decir, tomar no es malo para gobernar. Graham Greene, el escritor tomaba, y yo me acuerdo en un almuerzo, él se toma una botella de whisky en el almuerzo y te remata el almuerzo con un coñac. Y se acuesta y a las 2 de la tarde pide un vino. Y en la noche vuelve el whisky. Yo recuerdo 2 días que estuve con él y después yo le dije en Alto Riesgo, ¿sabe una cosa, general? ¿Me va a cambiar de eso? Si yo, wow, yo no aguanto a ese hombre. Tenía 80 y tantos años. Y cuando terminaba, él estaba clarito. Entonces yo me puse a pensar si es que el whisky tiene algo sabroso, ¿no? Bueno, el whisky, si nos vamos a la etimología, son lágrimas de ángel. Bueno, aquí tiene. Se ve la sabiduría que le estoy diciendo. Así que valía la pena que usted se tome un par de whiskitos para entender lo que pasa. Porque esos hombres, Yugoslavia no era cualquier país. De prueba de que cuando se murió Tito, explotó. Eso se fue para donde se fue. Porque eran estados nacionales dentro de una federación yugoslava. Y eso ha quedado en diferentes estados. Y para Graham Greene, que escribía, por ejemplo, obras tan famosas. Nuestro hombre en La Habana. Nuestro hombre en La Habana, el factor humano, por ejemplo. El hombre que salió del para frío. Escribir esas cosas. Incluso él hizo un libro, general, pero quedó haciendo el libro, ¿sabe a quién? A Chucho Martínez. ¿Sabe por qué? Porque él veía a las personas y en las personas es que él descubría el carácter de la persona que iba a ser el carácter central de su novela. Y no era Torrijos. No, era Chucho Martínez. Era Chucho Martínez, porque Chucho era un hombre como él, inteligente, brillante, doctor en matemática, doctor en filosofía, poeta, además libre pensador, sargento, escolta del general Torrijos. ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Bueno, nada más para que usted recuerde que en la historia hay cosas que uno puede ayudarse para entender lo que está pasando. Fíjese, yo tenía la intención de hacerle un análisis de lo que está pasando en la economía, pero a ver si le puedo mezclar todo esto. Sí. Estaba diciendo a nuestro amigo Rack aquí conversando tras bastidores, que es otra de mis tertulias matutinas, que una de las características de esta coyuntura de nuestro país es la ausencia de liderazgo en el país. Usted escucha a la gente hablar diferentes temas y ve cualquier cantidad de opiniones, algunas bien, algunas otras puede catalogarlas de malas, otras que están más perdidos, pero eso está indicando la falta de orientación política que no tiene el panameño. ¿Y quiénes son los obligados a dar esta orientación política? Los dirigentes políticos.
los partidos políticos, la dirigencia del gobierno, la dirigencia de la asamblea, la corte, bueno, la corte ni fu ni fa, con el criterio de que ellos hablan con los fallos. Entonces, ni los fallos, ni nada. Yo llego a la conclusión que salvo algunas y honrosas decisiones en las cortes nuestras, la gente es muda y ciega, de verdad. Y a veces ni piensan, porque nosotros no sabemos. Un día dicen una cosa, mañana dicen un fallo contradictorio, en fin. La justicia anda por manga y por donde quiera andar mal, y usted no ve un actor principal del órgano judicial explicando nada, sino justificando algo. Entonces, esta ausencia de liderazgo hace, por ejemplo, que pareciera que todo es un caos. Y voy a mencionar algunos de los caos que estamos mirando. Fíjense, por ejemplo, el Partido Revolucionario Democrático. El origen del caos. El PRD hoy está discutiendo a quién va a coger para magistrado del Tribunal Electoral. A pesar de que ha puesto decisiones superpuestas. A pesar de que ya habían tomado una decisión. No, dos. Primero una, que escogían a Raúl Rodríguez y después a otra señora, Yara Campos. Y yo me pregunto, ¿el PRD estará enterado de que eso no es el principal problema de los panameños en este momento? Será un problema para la cúpula del PRD, pero no es un problema nacional. ¿Dónde está la orientación de ese partido al hacer el balance del año, a ver la perspectiva de lo que viene, la necesidad de la gente de saber hacia dónde vamos? ¿No? O gritado en el filósofo Chespirito, ¿quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos de todo esto? Entonces, fíjese eso. Cambio democrático que tiene la ventaja del ataque brutal de que es objeto, lo definió el gobierno como la oposición. Se le ahorró la mitad del trabajo. O sea, cuando tú ya tú estás definido por alguien y te definió bien, para ti, entonces tú tienes la mitad del trabajo hecho. El gobierno de Varela se ha encargado de poner a Cambio Democrático como la única oposición. No ha sido ni siquiera Cambio Democrático, ha sido el gobierno, porque cuando tú eres víctima de un ataque tan sistemático, entonces tú no tienes mucho que hacer, nada más que reaccionar a lo que te atacan y resistir. Fíjese que hasta el Monseñor Ulloa, con la inteligencia de los hombres de Dios, que tienen tiempo para reflexionar en tantas cosas, dijo que ya está bueno de odios y de revanchismos. ¿Y por qué él dice eso? Porque él está viendo, y fíjate que los curas y la Iglesia Católica en particular tienen contacto por día por miles y miles de gente, y ellos reciben información de lo que está ocurriendo. Cuando usted escucha a uno de ellos, ellos transmiten con la filosofía que ellos tienen, puede usted ser o no católico, pero ellos transmiten la posición de miles de panameños que ellos escuchan. La gente está cabreada de esta perseguidera y está entretenido en cosas que no son sus preocupaciones. Yo le voy a dar algunas preocupaciones de la gente. Algunos de ustedes se preguntan cómo la gente de Arraiján, Chorrera, Capira, hasta por allá por Gorgona, pasan con el problema del agua. En Coronado tienen semanas que no hay agua. Un día viene, otro no va. Cuando la gente va, no hay agua. Entonces, ¿quién puede ser feliz así? La gente de Chorrera, cuando llega a su casa, llega tarde con el tranque, y cuando llega no hay agua o la luz tiene unas fluctuaciones y se le dañaron sus aparatos. Entonces, fíjense esos problemas diarios de la gente. Entonces, la economía panameña está bien. Yo creo que la economía panameña, el modelo económico que nosotros hemos escogido, ha logrado varias cosas que son exitosas. Una, la diversificación de la economía. Es una cosa importante. Ningún sector de la economía tiene un peso más del 20% en toda la generación de la riqueza nacional. Eso es una cosa importante. Tenemos una economía diversificada que es el producto de 5 quinquenios de políticas consistentes en este modelo. Es una cosa positiva. Y llevamos casi 15 años de crecimiento sostenido,
con diferencias ahora en un periodo de Varela con un crecimiento menor, pero un crecimiento positivo, para mí bueno, con una inflación baja en este momento porque el petróleo está bajo. Exacto. Entonces nos benefició eso. Alguien pone en duda que si la inflación es esta o no. Yo tomo los números como me los dan. No me voy a detener en eso porque la inflación será tan alta como yo tenga mis ingresos. O sea, para una persona que gana $300, todo está caro. Claro. Porque no le alcanza. No le alcanza ni para la pinta. Y para mí el costo de la canasta básica es todo lo que sale de mi bolsillo. Y si mi bolsillo no alcanza para comprar los números, para comprar la pinta, para ir al cine, entonces la vida está cara. O el producto que más se vende en Panamá, que es la tarjeta de celular. Bueno, entonces, eso también incluye claro, la canasta básica. Entonces, fíjense que este es un país de per cápita por celular altísimo, pero la economía está bien. ¿Por qué? Porque nuestro modelo económico es un modelo abierto. Las variables macroeconómicas no dependen del gobierno, pero el gobierno sí puede influir Claro. para que esto se acelere o se desacelere. Desacelere. Entonces, pero yo creo que la economía panameña, a pesar de todos los grandes ataques que ha tenido en el año 16, recordemos 3 nada más. Uno, los papeles de Panamá, en abril. El caso de Huaque en mayo. Y ahora el caso de Odebrecht, cerrando el año. Bueno, y yo tomaría el caso Stiglitz tangencialmente también. Bueno, por eso es parte del caso Panamá, papeles de Panamá. O sea, todo eso es un ataque brutal al sistema de servicios nuestro, pero la economía tiene una inercia que la lleva caminando. ¿Hasta dónde esa inercia nos puede mantener en el crecimiento? Ese es el punto. Porque en enero arranca una nueva situación y no crean que porque terminó el 31 de diciembre del 16, los problemas del 16 se acabaron. No, los problemas sociales, económicos y políticos son acumulativos. O sea, el tanque se está llenando de problemas y cuando estalla por la última gota, que rompe la resistencia de la superficie superior, social hablando. Entonces, creo que en materia económica hemos hecho muchas cosas bien, pero hay un problema estructural en el problema económico nuestro, que es la distribución de esa riqueza. Entonces yo no veo a la gente hablando, los dirigentes de este país, de cómo de verdad atacar la pobreza. ¿Y cómo lo estamos atacando? Con subsidios. Perversa manera de creer que con eso vamos a resolver la pobreza, porque le damos $120 a gente de 65 años en adelante y ya salimos de la pobreza, te hace el índice y la pobreza disminuye porque $100 de ingresos mensuales indican que usted es pobre, 125 que ya usted no es pobre. Yo le quiero decir, con $125 usted sigue siendo tan pobre, ¿no? Si no haga la prueba. Cualquier ministro, cualquier teórico, sea de Movín o no sea de Movín, que viva con $125. Haga la pruebita, nada Ni más. un día, yo creo que una tarde pueden pasar. No puede pasar a tomar ni un vino. Arranque por ahí. Yeah. Entonces, creo que el principal problema nuestro es el problema de la pobreza. Un sistema que coexiste con tanta riqueza y donde hay tanta pobreza. Ese es el problema fundamental de la economía. Yo no he visto una estrategia para atacar esa pobreza, ¿no? Hay que construir vivienda, pero hay que hacer que la familia panameña, campesina, indígena y de las áreas periféricas de la ciudad tengan suficiente autonomía económica, libertad de ingresos producto de su trabajo y no darle ingresos producto del trabajo de otro. Sí. Porque cada vez que usted debía fondos, y yo creo que hay que atacar los programas estos sociales puntuales para atacar la pobreza son buenos hasta un punto, pero ya se han mantenido como cosa fundamental. Fíjese, por ejemplo, una cosa buena que hizo este gobierno de Varela. La disminución sustancial del subsidio eléctrico que le daba a todo el mundo, clase media, alta, tenía un subsidio para que no sintiera las tarifas. Bueno, se eliminaron las tarifas y se ahorraron casi $400 millones en subsidios. Los subsidios al consumo son un grave error técnico y social, porque produce no ciudadanos libres, sino ciudadanos clientelistas de un sistema político que apesta. Entonces, yo creo que ese enfoque de la pobreza
de entender cómo se resuelve la pobreza. ¿Cómo se resuelve la pobreza? Hombre, con políticas agropecuarias que permitan que el campesino, si bien es cierto que el campo no produce tanta riqueza, tiene 30% de la población. Sí. Y tiene casi el 90% de la población pobre y extremadamente pobre de este país. No hay nada más efectivo que desarrollar la economía familiar campesina e indígena y desarrollar y apoyar al agro. Eso es lo más efectivo en política económica que puede hacer el país. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque quienes gobiernan durante los últimos quinquenios tienen una mentalidad importadora. Y no hay ninguna fuerza política con la capacidad de entender que tenemos que ampliar el desarrollo de la distribución del ingreso, creando políticas que permitan que eso se produzca. Entonces, en perspectiva, nosotros entramos al 17. En materia económica, yo creo que con una economía que está firme en algunos indicadores, pero que otros nos están marcando luces rojas, Fernando. Por ejemplo, el sistema de logística panameño está en rojo. Agotado. Entonces, ahí hay un problema que es directamente proporcional a lo que pasa en el mundo. Y si ese mundo nos ataca a nosotros, ese mundo va a desconfiar de nosotros. Entonces, entramos también con un país aislado en el mundo internacional, desde el punto de vista diplomático. En el momento en que se está dando una gran confrontación entre las fuerzas, nada más hay que ver las posiciones que están adoptando Rusia y Estados Unidos. Obama acaba de decir que va a tomar medidas represivas contra Rusia antes de irse. Rusia acaba de declarar que si las toma tendrá consecuencias para los Estados Unidos. Unas días antes de que Trump entre, cuando Trump está buscando un acercamiento con Rusia. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros estamos aquí viendo quién es el próximo magistrado del Tribunal Electoral. Yo creo que es una materia importante, pero una materia que es importante para los que están en la política. Si tú tienes o no tienes un magistrado en el Tribunal Electoral que sea competente o no, yo creo que el PRD tiene que pensar con luces largas, igual que Cambio Democrático, porque este país hay que orientarlo. Quizás uno de los problemas que tenemos nosotros como amenaza más grande a nuestra economía es el desprestigio que internacionalmente ha tenido en nosotros el efecto de los papeles de Panamá, sí, el problema de Wacker, esta intervención norteamericana que demuestra las grandes debilidades de nuestra estructura financiera, y el problema de Odebrecht, que no se concreta nada más a esto, para que estemos claros. ¿Sí? La corrupción es un tema que aborda al mundo y que las soluciones drásticas que proponen algunos por allí, de que cierra, corta cosas, no entienden lo demás. Por ejemplo, aquellos que están diciendo, hey, el presidente se equivocó, hay que quitar todo y cerrar todos los proyectos. Sí, dígale eso a la gente que viene el 24 de diciembre, que ve en el Metro 2 la perspectiva de transportarse más rápidamente hacia pero además ese metro es base para el desarrollo porque él mueve más de 10.000 empleados, todas estas inversiones. Entonces, por eso que yo creo que la posición del gobierno en mantener todo esto andando es correcta, pero también que se hagan las investigaciones, pero en forma sosegada, manejada por la ley, no por los intereses muy particulares de quienes quieren ahora lanza en ristre, clavar su hacha en el corazón de Martinelli. Porque eso es todo eso es todo su argumento. Yo creo que hay que hacer la investigación. Yo creo que hay que la justicia juegue un papel. Pero fíjense qué justicia está esperando el pueblo panameño. Llevamos casi 3 años, vamos para el 17, concentrado en 72 casos. Cuando hay más de 7.000 casos que no están resueltos de gente que está presa. Mire usted, la cantidad de tiempo que ha empleado el Ministerio Público. En nada. En nada. Sobre la base de información muy deficiente. Entonces, hay gente que está presa que no debe estar presa, y hay gente que está libre que debe estar presa. Y hay presos que se escapan. Hay presos que se escapan. Mira cómo estamos nosotros. Entonces, yo creo, dando una nota de optimismo, Fernando, yo creo nosotros los panameños y panameños hemos construido un país
en la que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, porque lo hemos hecho entre todos. Esto no lo hizo Endara solo, no lo hizo Valladares solo, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, ahora Varela, no. Este es un trabajo colectivo de la nación a lo largo de un periodo. Debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado hasta aquí, pero también debemos sentir vergüenza de haber construido un sistema que funciona para una parte de la población importante, pero que margina a amplios sectores de la sociedad. Eso nos debe llevar de vergüenza. Y ahí es donde debemos enfocarnos. Yo estoy en contra de todos los subsidios que tiendan a crear la idea de que el paternalismo resuelve las cosas. No, es el trabajo creativo el que resuelve las cosas. La economía panameña tiene suficiente capacidad para lograr mayor empleo de calidad. Pero para lograr eso necesitamos una de las reformas olvidadas, que es la reforma educativa. Si nosotros no tenemos, Fernando, una reforma educativa que permita elevar el nivel de conocimiento de nuestros trabajadores, de nuestros ingenieros, formar más ingenieros, más médicos, más tecnólogos, más profesionales de los campos medios de la educación, nosotros no vamos a seguir creciendo. Exacto. Y ahora se crea un nuevo problema. Y fíjense lo que le voy a decir. Voy a terminar con esta. Si bien le digo que la economía está andando, la decisión del gobierno de suspender el proyecto de Changuinola 2 y de suspender probablemente 2 o 3 proyectos más térmicos nos va a crear un problema serio para el 2022 cuando Joao Varela no esté en el escenario. ¿Cuál es? Que al no estar Changuinola 2, que estaba en el modelo que iba a entrar en el año 19 o 20 para la generación eléctrica, estando la planta de gas del grupo LPG, y ahora no estando, y no estando otras plantas termoeléctricas, y estando demorada la entrada de la planta de AES, nosotros vamos a tener un problema en el suministro de energía. Precisamente cuando el presidente se vaya y para allá un poquito pegado allí. ¿Usted ha visto las autoridades decir cómo van a manejar esto? ¿Usted ha visto los partidos pronunciarse qué van a hacer con esto? Porque lo que nosotros en materia energética no hagamos hoy, Sí, no lo vamos a tener pagando. dentro de 6 años. Entonces, le hago la advertencia de esto, que es muy fácil decir, suspendan esto, hagan esto, corten esto. Pero cuando uno trabaja en el largo plazo, y una de las grandes ventajas de nuestro país, de las generaciones anteriores a ustedes, es que nosotros nos trazamos una meta. Hay que eliminar el colonialismo para abrir las puertas del desarrollo. Lo eliminamos y mire todo lo que ha pasado del año 2000 hacia adelante. 16 años hemos recibido más ingresos del canal que en los últimos 100 años para atrás. Eso es pensar con largas luces. Hoy el sistema eléctrico se ha quedado corto en el pensamiento que vamos a hacer en los próximos años. Ahora comienzan a inventar. Entonces, creo que todas estas cosas deben ser objeto. Yo no me siento pesimista. Siento que este país ha quedado en discusiones idiotas, pendejas, para decirlo así. ¿Cómo dice usted? Feo y rápido. ¿Cómo es? Ajá, mal y pronto. Mal y pronto. Porque no estamos orientando al país. Nadie quiere asumir el liderazgo. ¿Sabe quién está haciendo la orientación? Nosotros aquí, los medios de comunicación, hemos asumido el papel y como consecuencia el riesgo. Porque aquí todo el mundo se pone bravo que es Martinelli. Yo no tengo tiempo, que yo no hablo con el señor Martinelli. Él es amigo mío, yo no he hablado con él. Pero yo nunca he dicho que Martinelli nunca me ha dicho a mí lo que yo debo decir. Nadie me dice lo que yo debo decir. Yo asumo mi responsabilidad. Lo que yo digo aquí es mi responsabilidad. Pero cuando la gente pierde la valentía de decir lo que piensa, entonces ha entregado su libertad a sus miedos. Y cuando usted entrega su libertad a sus miedos, usted no vale nada. Solo vencer los miedos lo hace usted libre, decía Mandela. Así es. Y se pasó 27 años preso. No añado nada más.